La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro profético de Habacuc, capítulo 1, verso 1 al 4, dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El mensaje de esta mañana es los por qué de Job y Habacuc. Habacuc fue un hombre de temple tierno y de carácter espiritual sólido. Manifestó un gran amor por su pueblo y actuó como atalaya. Las preguntas y las dudas de Habacuc surgieron de su celo por la santidad y la justicia de Dios. Bienaventurados son los que aman y adoran la justicia de nuestro Padre Celestial. Aquí encontramos un cuadro bien precioso de lo que también ocurre en nuestros días. Las gentes, las personas preguntan en Ecuador y en muchas naciones: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué estos violadores? ¿Por qué estos sicarios? ¿Por qué estos estafadores? ¿Por qué estos ladrones? ¿Por qué lo de acá, lo de más allá? ¿Por qué? Hay una razón bíblica, sustancial, que ningún hombre puede determinar ni descifrar. Nadie, solamente el Espíritu Santo. Aquí Habacuc le profetizó a Judá entre la derrota de los asirios en Nínive y la invasión de Jerusalén por los babilonios. El libro de Habacuc es único en su género. ¿Por qué? Porque no es una profecía dirigida directamente a Israel, sino más bien un diálogo entre el profeta y Jehová Dios de los ejércitos. Habacuc hizo la pregunta: ¿por qué Dios no hace algo en cuanto a la iniquidad tan dominante en Judá? Aquí también los ecuatorianos muchas veces decimos: pero ¿por qué, Señor, tanta injusticia? ¿Pero por qué, Señor, se llevan el dinero? ¿Pero por qué, Señor, estas leyes? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Jehová Dios respondió al profeta declarando que estaba enviando a los babilonios para castigar a Jehová. Es decir, extranjeros llegaban a Israel para saquear. El Señor lo permitía, porque no buscaban su precioso y santo rostro, porque no invocaban su divino y glorioso nombre, porque no atendían a los mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos dados por nuestro Padre Celestial. Nosotros queremos solucionar nuestros problemas. Nosotros queremos darle el cari necesario a cualquier situación del carácter que sea que se presente en el país. Nosotros decimos: nosotros resolvemos nuestro problema.
Estamos equivocados. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. No escuchemos esas voces, escuchemos la voz de Dios. El hombre que invoca la ayuda de Dios tiene la presencia de Él en su vida, en su senda. Nosotros estamos orando y en clamor para que nos dé palabra profética y nos diga quién es el que va a gobernar este país. Que sea la voz de Dios, no la voz de ningún agorero, sortílego, ni brujo, sino la voz de Jehová, Dios de los ejércitos. Esa respuesta que le dio nuestro Padre Celestial al profeta lo confundió más. Y él se preguntó, ¿por qué Dios castiga a su pueblo mediante una nación aún más malvada? Y vemos nosotros, los ecuatorianos, los cuadros que están aquí en el país, cuadros extranjeros sin discriminar a nadie, pero vemos las cosas como vienen como ventarrones. Y como no encontramos la ayuda de Dios porque no lo invocamos, comenzamos a maldecir, comenzamos a injuriar, comenzamos a insultar. El problema de esto que estaba viviendo Judá y que el profeta Habacuc lo vio a través de esa visión fue ¿por qué el pecado no es juzgado? ¿Por qué? Se apuraba Habacuc para que juzguen. Decía él, pleito y contienda se levantan, destrucción y violencia están delante de mí. Bueno, nosotros hemos visto tantos episodios aquí. El año pasado, en octubre, vimos cómo se hizo pedazos algunas ciudades. El antepasado, perdón, en el 2019. Y así vemos cómo se siguen destruyendo instituciones en el país. Y seguimos preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y no le decimos al Señor, queremos buscar tu santo y precioso rostro. Danos la respuesta en tu palabra, porque aquí está. El Señor le contestó al profeta. Jehová Dios le respondió declarando que estaba enviando a los babilonios para castigar a Judá. No les estaba mandando para hermanarse, sino para que lo castiguen, porque no lo querían oír al Señor. Lo repudiaron, lo rechazaron, lo postergaron. Esa respuesta golpeó al profeta. A la larga, Habacuc aprendió a confiar en Jehová Dios y a vivir por fe en el camino de Dios a pesar de las circunstancias. Y es así como aprendemos nosotros. Cuando el Señor permite que la plomada caiga en nuestras vidas, aprendemos a vivir en fe. Haciendo un parangón en las palabras proféticas de Habacuc y el comportamiento de Job, se trata de hallar la respuesta a la antigua pregunta: si Dios es justo y amante, ¿por qué permite que un hombre verdaderamente justo como Job sufra tanto? Esto fue terrible. Un hombre que no mataba ni un mosquito ni una mosca, Job, fue pasado por el filtro de Dios. Y él se preguntaba, enseña el capítulo 2 del libro de Job y el capítulo 3, por el lamento de él. Job se lamentaba, abrió su boca y dijo:
perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Oiga, él maldecía el día de haber nacido. Hay muchas personas que dicen, maldito el día que nací, cuando viven en un estado de pobreza, de prueba, cuando se le vienen las 10 plagas encima y no buscamos el precioso y santo rostro del Señor. En el capítulo 3, verso 11, Job dijo, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué? Dice en el verso 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Dice en el verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Dice el verso 23 del capítulo 3 de Job, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Y él mismo se contestaba en el verso 25 y 26, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Hay personas que a veces están viviendo una vida tranquilita, pacífico como el océano, tranquilo. Comen, duermen, trabajan, billete, deposita en el banco, pasea, no pasa nada, no tiene enemigos, no pasa nada, va a su ritual, va a algún lugar a tener una confesión de fe de la manera que lo quiera hacer, en fin, billete, ropa buena, ropa nueva, ve que el hombre de la calle está necesitado, ve que su amigo, su hermano no tiene, y le dice cuando le va a prestar, no tengo, ñaño, estoy en llagas, y teniendo billete está forrado de plata, y le dice no tengo. No participa en la obra de Dios, le mezquina el diezmo, la ofrenda, le da limosna como que si el Señor fuese pordiosero. Pero puede llegar un momento que pasa el filtro de Dios en su vida. Y allí es cuando pega el salto unos 10 metros hacia arriba y se pregunta, ¿por qué? Señor, ¿pero por qué? Si yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo no he estafado, no he matado, no estoy en el negociado de los fondos públicos, no me he llevado un centavo, Señor. Yo vivo una vida prístina, una vida sin mácula. ¿Por qué a mí? Hay una respuesta. El Señor le dijo al profeta respecto de Job, Satanás, siendo adversario de Jehová Dios, recibe el permiso de poner a prueba la autenticidad de la fe de un hombre justo por medio de la aflicción. Pero la gracia de Dios triunfó sobre el sufrimiento porque Job, por la fe, permaneció firme e inmutable, aun cuando parecía no haber beneficios temporales ni físicos en su continua consagración a Dios. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Dios se conmueve por consideraciones demasiado vastas para la plena comprensión de la mente humana, como el hombre no ve con la amplitud y visión del Todopoderoso, porque no tenemos esa divina visión. Se necesita la revelación misericordiosa de Dios de sí mismo. El verdadero fundamento de la fe
no está en las bendiciones de Dios, las circunstancias personales, ni las respuestas intelectuales, sino en la revelación de Dios en sí mismo, en nosotros. Ahí tenemos la bendición de Dios. Por eso el salmista David le dijo, fuera de ti en la tierra, lo demás me sobra. Dios a veces le permite a Satanás que pruebe al justo con la adversidad para purificar su fe y su vida, así como se refina el oro con el fuego. Tal prueba da como resultado una medida mayor de integridad y humildad espiritual en su pueblo. Hay personas que a veces dicen, hermano, yo ni salgo de mi casa, aquí metido para que el COVID no me toque. Aquí comiendo un arroz con huevo frito o un bolón de verde con café, no le quito a nadie, no le pido a nadie. El Señor cualquier momento te manda la plomada. Y ahí es donde comenzamos a dar patadas como gatos, patas arriba. Comenzamos a dar patadas y a decir, pero ¿por qué a mí? Si yo no estoy haciendo nada. Precisamente por no estar haciendo nada. Aunque el trato de Dios a veces puede parecer oscuro y cruel, como pensaba Job, porque Job se quejó de Dios. Al fin, Dios aparece lleno de compasión y misericordia. Job concebía el sepulcro como un lugar de descanso. Me quiero morir para ir a descansar. ¡Qué tremendo error! Si la Biblia dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. No lo veía Job como extinción, sino como un lugar de continuada existencia personal. De esta manera, Habacuc también había estado pidiéndole a Dios que detuviera la iniquidad que él veía entre el pueblo del pacto. Pero Dios parecía no estar haciendo otra cosa que tolerando la violencia, la injusticia y la destrucción de los justos. El día que Ecuador busque el santo y precioso rostro del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la historia del país va a cambiar a tener un giro de 360 grados. Habacuc preguntaba, ¿por qué? Y el Señor le dijo, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eran ladrones. El Señor permitió. Y dijo el Señor, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Por qué Dios espera tanto para castigar el mal? Este es un antiquísimo tema. Hasta nuestros abuelos se preguntaban eso. ¿Por qué Dios espera tanto para castigar? Señor, este ladrón, este sicario, este fulano de tal, Señor, desaparécelo. No es cuando tú quieras, sino cuando Dios quiere. No es de la forma y la manera que tú deseas, sino de la forma y la manera como Dios dispone. A lo mejor está esperando que esa persona se arrepienta de su maldad y no desaparezca ni vaya al lago de fuego y azufre. ¿Por qué por lo general no responde con prontitud las oraciones?
Notemos, sin embargo, que esas quejas salían de un corazón de fe en un Dios justo. Encontramos aquí en los versos del 2 al 4 que Habacuc se quejó al Señor de la terrible violencia, iniquidad, robo, contienda, injusticia que había en Judá, así como hay aquí en Ecuador. Le preguntó de manera disgustada a Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo permitiría que quedaran sin castigo? Oiga, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, decían nuestros viejos. Una cosa es decir, yo voy a hacer esto. Y otra cosa es cuando estés allá, que tengas que tomar la decisión. Sentémonos a meditar en Jesús, a ver cómo Él podía mover todo lo que vemos, lo que ven nuestros ojos. Cómo podía castigar a Judá, nuestro Dios, por medio de una nación que era peor que ellos. Señor, ¿cómo vas a mandar a este pueblo perverso para que destruya nuestra economía? He ahí el dilema, he ahí la pregunta. Así, él argumenta que Dios, basándose en su conocimiento de que Jehová Dios es muy puro de ojos para ver el mal y no puede ver el agravio, le decía, Señor, tú no puedes ver toda esta impiedad, tú no puedes ver, Señor, esta iniquidad. ¿Por qué tus ojos son santos? A Dios nadie lo convence. Él nos convence a nosotros y nos redarguye de juicio, justicia y pecado por su precioso Espíritu Santo. ¿Cómo podría mirar Dios el agravio de los babilonios mientras llevaban cautivo en su red y en su malla? Ellos sacrificaban a sus ídolos y engordaban. ¿No habría fin para su matanza de las naciones? Atento, Ecuador. Atento, Ecuador, que el tiempo se acaba. Jesucristo viene por su iglesia. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano, saliendo fuera del país con el poderoso mensaje de la palabra de Dios.